Jessica Montaño Bonilla, soy estudiante de octavo semestre de la licenciatura en Psicología y el día de hoy les voy a explicar cómo se estructura una sesión psicológica de la terapia cognitivo-conductual. Primero debemos de ver los tiempos en los que se conforma una sesión psicológica. Va del inicio, el desarrollo y el cierre. El inicio se contempla que sea de 10 minutos aproximadamente, en donde se tiene que hacer rapport, debe de haber empatía, y principalmente se utilizan preguntas como de cómo estuvo tu día, cómo te fue hoy, qué hiciste, te costó llegar y todo esto, para cuando son sesiones de primera vez, la persona entre en confianza contigo, no se sienta espantada y pues sobre todo tenga como que esta colaboración entre ambos, porque ha pasado mucho de que cuando van por primera vez a una terapia psicológica y no han como que llevado este proceso antes, piensan como de, ay no, me va a leer la mente el psicólogo, ay no, ¿qué va a pensar de mí? Va a pensar que soy muy tímido, me va a juzgar. Y pues realmente no queremos que se sientan como inseguros en ese espacio, sino que más bien se sientan en un lugar en donde pueden tener confianza, en donde pues pueden contar todas las cosas que pues quieran expresar e incluso pueden ser ellos mismos. El siguiente es el desarrollo, que va de 30 a 35 minutos. En este pues se va a basar más que nada en desarrollar la terapia, en donde se hablan de los problemas de la persona, se hablan de la sintomatología o algún suceso importante que considere la persona. Luego está el cierre, que son 10 minutos, en donde se va a dar una retroalimentación de lo que hubo en la sesión y algunos como tareas o puntos importantes que quiera tocar el psicólogo en la siguiente sesión. Y bueno, así como les estaba explicando, el inicio se va a componer de 5 pasos. El primero es la evaluación del estado de ánimo, en donde se hacen estas preguntas de, oye, ¿cómo te sientes hoy? ¿Te sientes nervioso? ¿Te costó mucho llegar aquí? ¿Cómo estuvo tu semana? ¿Qué emoción prevaleció más? Inclusive llegan pacientes que empiezan con, no sabes qué me pasó, que fui a un concierto de mi cantante favorito, y entonces ellos mismos empiezan a hacer eso. El 2 es planear la agenda, en donde se puede hacer como un cronograma de actividades. Eso se basa después de la primera sesión o de las sesiones que sean necesarias para terminar nuestra historia clínica, que son los datos generales que se obtienen en la primera sesión. Actualización de lo que sucedió en la semana, que es como les decía, si ya son pacientes que han venido de tiempo anterior o que ya llevan un proceso psicológico contigo, van a llegar y pues tú puedes iniciar con un reporte muy sencillo, que es qué hiciste ayer. No sé si hubo un acontecimiento importante que sea como universal, por ejemplo Navidad. Tendemos a preguntar mucho como de, oye, ¿cómo te pasaste las fiestas? ¿La pasaste con tu familia y todo esto? Para que la persona no se sienta invadida luego. El 4 es revisar la tarea. En terapia se requiere dejar tareas con el propósito de que uno, la persona se comprometa en hacerlo, porque pues debe de haber un acuerdo entre ambos. Y 2, para como que generar un aprendizaje en la persona dependiendo del problema o del tema que se está tratando. Y el 5 es priorizar la agenda, que es lo que va con planear la agenda. Una vez que hemos hecho nuestro cronograma, se van a priorizar como que todas las situaciones que nos arrojó el paciente de mayor a menor intensidad, cuáles creemos nosotros como terapeutas que son más necesarios atender, y también consultando con el paciente, cuál cree que para él es más urgente atender en ese momento. Luego sigue el desarrollo. El desarrollo se va a dividir en 3 como fases o 3 etapas. La primera etapa se basa en identificar un problema en específico. Como les comentaba, en terapia, inclusive la primera vez que llegan personas que pues se explayan en la primera sesión, y pues está bien porque pues uno nos habla de nuestro buen labor como psicólogos, que tenemos esa escucha activa, podemos como tener esta facilidad de escuchar a la persona y hacerla sentir en confianza. 2, enseñar habilidades cognitivo-conductuales. 3, identificar una situación, pensamiento y acciones. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con la técnica ABC, en donde se va a identificar un pensamiento activador, y de ese pensamiento activador nos va a generar otros como pensamientos secundarios, y en eso se van a ir poniendo como de este pensamiento activador me generó tales pensamientos positivos, negativos, lo primero que se te haya venido a la cabeza, de hecho pueden ser muchísimos. Y en el último se va a evaluar esto, que es qué pensamiento tuviste, qué emoción te provocó, y por último qué conducta generó ese pensamiento. Es algo así como identificar la situación, pensamiento y reacción que tuvo lugar en la persona.
Luego sigue la aplicación de una técnica según las necesidades. En la terapia cognitivo-conductual tenemos varias técnicas en donde pues las podemos aplicar, pero todo va a depender según de las necesidades del paciente y de nosotros como terapeutas para ayudarle a la persona a resolver temas inconclusos, sus problemas y todo eso. Luego tenemos los errores del pensamiento, en donde tenemos creencias irracionales, que de hecho pues las podemos ver en todos lados, aunque a veces no somos conscientes de eso, como por ejemplo cuando varios días ya nos han estado saliendo mal las cosas y decimos, no es que yo tengo mala suerte, es que nada me sale bien, y esas son creencias irracionales. Nosotros como psicólogos debemos de darle un acompañamiento a la persona para resignificar ese pensamiento y cambiar la creencia central por una menos como intrusiva para la persona hasta que llegue a una mejoría. Y luego tenemos la interpretación del suceso. Muchas veces, como aquí se muestra en la imagen, tenemos al paciente que pues está relatando los acontecimientos más importantes que sucedieron, que han marcado su vida, o que inclusive eligió abordar un problema que le está afectando mucho en ese momento, y salen ideas dispersas, como un pensamiento muy difuso. Entonces nosotros debemos de ayudarle a la persona a ordenar esos pensamientos y darle una interpretación lo más acertada posible al suceso que le ocurrió. En la fase 2 tenemos la parte de las tareas, que es lo que comentaba. Debemos de dejar tareas que sean relevantes para la persona y deben de estar basadas en la colaboración. A esto me refiero con decir a la persona, ¿estás de acuerdo con que esta tarea se te otorgue? Y pues la persona debe decir sí o no, porque pues nosotros podemos dejar tareas y la persona no las va a hacer, o va a ser como de, la voy a hacer obligada porque mi psicólogo o mi psicóloga me dijo. El siguiente punto son las tareas abiertas a opiniones y sugerencias, que es lo que comentaba hace un rato. Puedes estar en terapia y no sé, por ejemplo, tenemos un paciente que sufre de periodos como ansiosos que le dan como que mucha dificultad para relajarse. Entonces podemos primero empezar a indagar su relación que tiene con la música. Podemos decirle, oye, tú me comentaste que te gusta la música, según sea el caso. Y ya si nos dice, no, pues que sí, que me gusta tal música, podemos empezar a indagar, 1, cuál es la relación con la música, 2, cómo se siente estando en contacto con ella, y ya teniendo como que esa evaluación, podemos recomendarla como una tarea. Y la persona ya nos habrá puesto como opciones abiertas de que, pues, ¿sabes qué? Sí, me parece, o te puedo recomendar otra cosa, incluso el mismo paciente, pero deben de ir en conjunto. El siguiente es generar un nuevo aprendizaje, que es lo que decía de las creencias irracionales, en donde pues la persona ya trae esa creencia arraigada desde acontecimientos o experiencias anteriores y nosotros debemos de ayudarle a resignificar esto. Y la última es promover la iniciativa de las tareas. Siempre debemos de revisar las tareas, no debemos de olvidarlo porque 1, el paciente debe estar comprometido con su proceso para tener una mejoría muy buena. Y 2, pues si dejamos de lado las tareas, nosotros como psicólogos se va a perder el interés por ambas partes. Y pues las tareas van a dejar, como si las hacía y no las revisamos, las van a dejar de hacer. Y el punto número 3, o la etapa número 3, es trabajar un segundo problema si el tiempo lo permite. Como lo decía, cuando tenemos nuestro primer acercamiento con el paciente, podemos tener como que nos bombardean de muchísima información, de varios puntos, de que se van a la familia, luego a los amigos, luego no sé, a un noviazgo, luego algo personal y así se van. Lo podemos permitir en una sesión o inclusive en 2, pero no debemos de dejar que el paciente tome el control de la terapia, porque si no, no va a tener orden ni sentido. Si es que ya trabajamos un problema en un número de sesiones y ya está como resuelto o ya se ve una mejoría, podemos empezar a trabajar un segundo problema, si el tiempo me lo permite, en una misma sesión o inclusive en otra, pero para eso sirve nuestro cronograma de actividades. Y por último tenemos el cierre. Este se compone de 3. Es el resumen de la sesión. Este va expuesto por el terapeuta y después por el paciente. Como lo decía, en el desarrollo el paciente nos va a contar todo lo que está sucediendo con esta problemática, cómo lo está viviendo y cómo es que le está afectando en su vida. Y nosotros vamos a hacer un resumen de todo lo que nos dijo en la sesión. Podemos decir, entiendo que estás pasando por un mal momento, entiendo que me dices esto y esto, o sea, como que recapitular todo lo que nos dijo en una sola idea, o varias, pero que estén concretas. 2, revisar las nuevas tareas asignadas.
que estas se ponen al final de la sesión. Como les comentaba, después de las necesidades que ya observamos que tiene el paciente, vamos a elegir una tarea. Lo importante de las tareas es que pues no vamos a encontrar un manual en donde diga, ¿sabes qué? Puedes dejar esta tarea o esto o el otro, porque nosotros debemos de ser creativos, porque estamos de acuerdo que no todas las tareas le van a quedar a todos los pacientes, porque como sabemos el ser humano es un ser cambiante y no todos pensamos igual, no todos sentimos igual. Y por último, pedir retroalimentación. Así como nosotros retroalimentamos a la persona tiene que retroalimentar nuestro trabajo. Porque también es válido que nos digan, oye, ¿sabes qué? No eres un mal terapeuta, pero no me siento en confianza contigo. Y creo que ese es un punto muy fundamental para llevar un proceso adecuado y que tenga frutos buenos. Porque si tu paciente no conecta contigo, por más que tú te esfuerces y él se esfuerce, no van a lograr progresar en las sesiones. Y pues eso sería todo. Gracias. Espero que esta pequeña explicación te sirva como apoyo si es que estás estudiando esta carrera o por si te interesa estudiarla, para que sepas un poco más a profundidad sobre nuestra labor como psicólogos, la estructura de una sesión terapéutica con enfoque cognitivo-conductual y algunos tips por si no lo sabías. Y recuerda que no es malo que tu paciente se explaye en nuestra primera intervención, incluso si es entrevista inicial, pues nos arrojará muchas cosas que podremos clasificar en el nivel de intensidad e importancia que ayudará a resolver las necesidades del paciente.